Es importante que valoremos el hacer porque es parte de la identidad de uno. Al final, si yo no hiciera nada, ¿cómo podría saber quién soy yo? ¿Me explico? Al final, ser es hacer. O podemos decir lo mismo de que hacer es ser. Da lo mismo, cuando una persona está construyendo una pared, al final él construye la pared y la pared también lo está construyendo a él, le está enseñando cosas. Hoy en día todos somos programadores, tenemos que ordenarnos, ver nuestros tiempos, ver cómo rendir, hacer las cosas funcionar en un plano óptimo. Ya no se trata solamente de fabricar, de hacer. Ahora se tiene que hacer con un tiempo adecuado, se tiene que hacer con un estímulo adecuado, pensando en un porqué, en un para qué y en todo. Que tú tienes que tener en tu mente el tiempo. Mm, ¿Por qué? Porque hoy día todos andamos corriendo. Antes claro. era más tranqui, uno comía, la siesta. Hoy en día todo es así y si no es rápido a la gente no le gusta. O sea, hasta uno mismo. O sea, tú te pides algo a domicilio por tu celular y que si no llega en 2 horas te molestas, llamas, reclamas, lo mismo. Pides una cosa por Mercado Libre y si no llego rápido, pucha, que... Claro. que dejáis la cagada, o dejáis la cagada. Es porque vivimos en una sociedad del delivery. Todos lo quieren delivery. Por eso existen incluso aplicaciones para el amor como Tinder, como ahora el nuevo Tinder que sacó Facebook. Las mismas redes sociales son parte de ese delivery, porque todo te lo llevan a los ojos. Ya no es yo tengo que experimentar para conocer, no. Yo hago un clic, hago esto y me llega a los ojos. Pelear con la tecnología es algo que ya se hizo en el siglo XVIII, donde hubo un movimiento de gente que le iba a pegar a las máquinas cuando las máquinas le quitaban la pega, pero ya hoy en día no podemos pelear con eso. La gente que va a sobrevivir ese proceso va a ser las personas que logren adaptar su oficio con la tecnología. Hoy en día todos sabemos que la poesía ya no se pesca, como que está un Mm. poco muerta. He descubierto que la poesía, en un país de poetas, se ha convertido en algo de nicho. Es una realidad. Entonces al final la memoria de este país no es buena, ni para cosas políticas, ni para No. cosas futbolísticas, ni para cosas artísticas. Yo creo que Gabriel Boric es una persona que tiene mucha labia, pero yo siento que su discurso se ha ido transformando en algo ideológico. Y creo que eso es lo que la gente está renegando. Porque Boric llegó con Apruebo Dignidad, llegó con la lista del pueblo, entonces él se supone que ese es su sector. Su sector no son los empresarios, su sector no es la gente Opus Dei, su sector es la lista del pueblo. Entonces yo, por lo que veo cómo está el pueblo con Boric, me preocupo. Pato y patógeno para algunos. Tier absurd y dembógeno para otros. Pero a mí se me quedó como papidoc. Toda conversación es intensa con él. Tengo que estar alerta todo el tiempo porque en cualquier momento hace la gran Real Madrid y solo queda reír. Oye, Eh, Rodo, filete, excelente tu poema, yo creo que es muy acertado a mi lo que es mi librito ahí. personalidad. No, sí, me encantó hacer un poema. Y como partimos leyendo un poema, este podcast también vamos a leer más, por si les gusta la poesía, que hoy en día todos sabemos que la poesía ya no se pesca, como que está un Mm. poco muerta, entonces hay que ir reviviéndola. Me voy a quitar los lentes porque lo usé para leer. Y bueno, yo aquí quería hablar con mi amigo aquí, Papi Doc, que así me quedó, sobre el hacer, porque aquí mi bro sacó un libro, que aquí lo podemos ver, sacó un libro, está sacando canciones también, y en realidad yo he visto a poca gente haciendo cosas. Todos dicen, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pero nunca lo hacen. En cambio aquí tenemos a alguien que está ejecutando sus proyectos, ejecutando, persiguiendo sus sueños, y yo quería que me hable un poco de eso. ¿Cómo tú Mm. empezaste a agarrar ritmo? Yo creo que al principio igual te dio miedo sacar tu libro, venderlo, Claro. pueden llegar críticas, hasta tu misma música. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Bueno, para mí el proceso de comenzar en la música fue todo un viaje. Lo mismo fue en la literatura. Yo creo que al final siempre suelen haber dos tipos de personas. Las personas que le interesa el objetivo y las personas que le importa el viaje. Yo con la música y la literatura aprendí que es muy importante a valorar el viaje, a pensar de saber de que las cosas no siempre pueden terminar como uno quiere, pero aquí es muy importante siempre estar haciendo. Yo creo, Rodo, que tú estás muy en lo correcto al hacernos esta pregunta.
del hacer y el no hacer, ya que una de las cosas que limita mucho a las personas y los lleva a no hacer las cosas son los miedos, son las inseguridades, son las inquietudes, e incluso a veces pueden ser cosas económicas, cosas que son parte de la adversidad. Pero uno, cuando tiene la motivación, que yo creo que esto es la primera fundamentalidad de todo, es tener la motivación. Si una persona no tiene la motivación, nunca va a poder concluir algo, sea ya construir un libro, construir una canción, porque al final lo que uno hace es construir, no solamente una técnica que Y puede crear ser, también, y crear, claro, construir y crear. sí, yo creo que son esas dos y de alguna manera es importante que valoremos el hacer porque es parte de la identidad de uno. Al final, si yo no hiciera nada, ¿cómo podría saber quién soy yo? ¿Me explico? Al final, ser es hacer. O podemos decir lo mismo de que hacer es ser. Da lo mismo, cuando una persona está construyendo una pared, al final él construye la pared y la pared también lo está construyendo a él, le está enseñando cosas. Lo mismo cuando una persona utiliza una herramienta, como una escalera, un martillo, lo que venga. Al final, va a dar un buen ejemplo, yo sentí que estos dos procesos de hacer música y de escribir literatura son bien distintos. Así que yo me quiero imaginar de que cada persona que esté embarcada en hacer algo y que se ha atrevido a hacerlo, va a sentir cosas, sensaciones propias, emociones que van a ser muy personales en cuanto al entorno que está haciendo sus cosas y en cuanto a la motivación que tiene para hacer las cosas. Por ejemplo, en tu caso, cuando tú realizas los podcasts, que yo igual he visto un progreso, un avance, siento que desde el inicio has crecido mucho, que te has ido pegando en todo esto, entonces eso igual enorgullece a las personas, el ver a los demás hacer cosas. Yo creo que deberíamos partir por ahí. A ver, mira, ahí igual tengo ahí bastante preguntita. Tú dices Dime. que cuando alguien te ve hacer algo y progresar, se alegra. Sí, Pero por otro lado, también hay personas que no les claro. gusta. Y La ahí viene la envidia. envidia, ¿cierto? Que dice, Sí, oye, está triunfando y yo no. Oye, está haciendo mejor que yo y yo no estoy a su nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Tirámosle hate, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay personas que sí, se alegran por uno, que al fin y al cabo esos son tus verdaderos amigos, claro. tus verdaderos seres queridos, pero yo creo que es mayor la cantidad que, o no, no sé si mayor, pero hay una gran parte que también está del otro lado de la vereda, ¿o no? Sí, mira, yo con mi amigo una vez hicimos un tema que aún no lo hemos sacado, se viene a futuro, pero ahí mi amigo se le ocurrió una frase bien inteligente, él dice, al final el problema de la envidia es que la envidia es gratis. Ese es el tema, la envidia es llegar y no cuesta nada tener envidia, no cuesta nada hacer mal las cosas. De hecho, lo malo es siempre lo más barato, mentir, robar, engañar, manipular, eso es barato. Pero aprender a hacer el bien es algo que resulta más caro, a veces uno tiene que perder cosas para ganar cosas. Entonces, esto siempre va a tener dos caras, porque como decía el mismo Cancerbero, hay gente que te va a tratar como si fueras parte de su familia sin serlo y hay gente que te va a odiar por la maldita envidia. Entonces siempre están esas dos caras y son parte de la condición humana. Yo incluso ya lo veo un poco más allá. De hecho hay un poeta que habla de la envidia como el rostro de la humanidad. ¿Qué pasa si realmente la envidia fuera la verdadera cara de las personas? Ya que son pocos al final los que se separan y pueden enfrentarse a la envidia. Hoy en día, por ejemplo, artistas como Marcianeque, como el Pailita, como Juliano Sosa, quienes han levantado todo un proceso de trabajo para subir la música al género urbano en Chile, al final la gente con qué le responde, con memes de ellos, con memes, con burlas de cada cosa que hacen, de TikTok. Entonces, yo creo que tienes razón en decir que la mayoría suele trabajar a la envidia, suele trabajar a lo malo, a lo más barato, pero a la vez yo siento que eso no llena los corazones. Para mí la envidia es un plato de mal gusto, es como comer estiércol. Ya me gusta comer cosas que tengan sabor. Entonces, algo fundamental en el hacer es dejar todo ese tipo de emociones. Porque así después cuando uno se las topa de enfrente, cuando yo veo a la gente que le da envidia, el que haga una canción, el que produzca un libro, si yo siento esa envidia voy a caer en su juego. Y ahí el challenger es profesional en la envidia. Pero no, si yo me rebajo, pierdo. Tengo que seguir manteniendo y escalar, escalar, escalar. Que al final yo creo que en eso consiste, en que la gente que tiene envidia mira desde abajo.
Claro, No está sintiendo la gravedad de las cosas. claro. Eso es lo que tiene la envidia. De hecho, yo creo que lo mejor sería que en vez de tener envidia, aprender de las otras personas. Si alguien, de hecho, Claro. siempre lo mejor es tratar de rodearte con personas más inteligentes que uno. A mí me ha pasado cuando yo llegué al trabajo, era el programador nuevo y obviamente era el que sabía menos. Quizá en la universidad sí, era de los que más sabía, pero llegaba a un... ¿ese es tu celo? Parece que sí. Espérate. Bueno, retomando, yo decía que cuando entré a este nuevo trabajo, yo venía de la universidad y en la universidad era de los mejores programadores, probablemente en el grupo el que hacía la pega más crítica, pero yo llegué a esta nueva empresa y tenía que hacer las pegas más fáciles porque era el que sabía menos. Y todos los días fui aprendiendo de los demás y el rodearte con gente que sabe más, en vez de tener la envidia, en vez de decir, oh, qué lata que él sea mejor y por eso gana más plata, etcétera, etcétera, uno dice, oye, ¿sabéis qué voy a aprender de él? Uno tiene que aprender de todas las personas. Y mucho mejor si es mejor, si en esa habilidad, en ese rubro, es mejor que uno. De hecho, es una bendición, porque así uno Claro. puede aprender y tu aprendizaje va a ir mucho más rápido. Porque uno, si no tiene a personas inteligentes a tu alrededor, tienes menos estímulo y por ende tu desarrollo es mucho más lento. Sí, yo siento que sobre todo lo que dijiste en la parte final del desarrollo y los estímulos es muy cierto, la psicología lo ha comprobado científicamente eso, pero yo creo que también en todos los trabajos, en todos los entornos, puede haber una horizontalidad para las cosas donde todos estemos en la misma posición, pero también siempre hay una verticalidad. Una persona, por ejemplo, que es dueña de una empresa, no va a tener en su empresa la misma posición que un empleador que recién entró, o que alguien que lleva 10 años, no va a tener el mismo peso que alguien que lleva 5 años. Entonces hay cosas que van formando esa verticalidad y que podríamos decir que es el tiempo, que es el esfuerzo, que es el talento también y la creatividad para algunas cosas, porque igual Claro. tú sabes de que en la programación, al igual que en el mundo de los empresarios, al igual que en el mundo de los médicos y de cualquier otra profesión, se necesita ser creativo, se necesita tener habilidades blandas, no solamente tener habilidades, yo me sé todo el libro de memoria y ¡pum! Resolví, voy a sanar a todas las personas. No, a veces hay problemáticas que parecieran ser parte de la vida y que uno que tiene que estar capacitado para resolverlas, para poder darle una solución. Mira, hace un tiempo atrás, en el siglo XX, una filósofo judía llamada Hannah Arendt decía que la condición humana era ver a la humanidad como una fábrica, ver a la humanidad como una especie de taller de disciplina donde todos somos fabricantes, todos somos fabricadores de múltiples cosas, de verdades, de mentiras, de razones, de experiencias, todo el tiempo estamos fabricando. Pero hoy en día, en el siglo XXI, yo extrapolo este pensamiento de Hannah Arendt y siento que estamos viviendo más que una condición humana de fabricadores, es una condición humana de programadores. Hoy en día todos somos programadores. Tenemos que ordenarnos, ver nuestros tiempos, ver cómo rendir, hacer las cosas funcionar en un plano óptimo. Ya no se trata solamente de fabricar, de hacer. Ahora se tiene que hacer con un tiempo adecuado, se tiene que hacer con un estímulo adecuado, pensando en un porqué, en un para qué y en todo. Ya no es llegar y hacer las cosas. Hoy en día más que nunca cuesta hacer las cosas por lo mismo, porque hay múltiples factores. Sí, no, yo comparto lo que dices porque honestamente esto del tiempo empieza a ser crucial eh, en demasía hoy en día. No, es algo que tú tienes que tener en tu mente el tiempo. Mm, ¿Por qué? Porque hoy día todos andamos corriendo. Antes claro. era más tranqui, uno comía, la siesta. Hoy en día todo es así y si no es rápido a la gente no le gusta. O sea, hasta uno mismo. O sea, tú te pides algo a domicilio por tu celular y que si no llega en 2 horas te molestas, llamas, reclamas, lo mismo. Pides una cosa por Mercado Libre y si no llego rápido, pucha, que, Claro. que dejáis la cagada, o dejáis la cagada. Entonces, es mucha verdad ahí. Y otro tema que tocaste, que dijiste que ya la memoria no se utiliza tanto, sino que ahora es más como crear, la Mm, inventiva.
Y yo creo que eso está muy acertado porque yo creo que hoy en día la memoria ya no sirve tanto. De hecho, Mm, memorizar las cosas hoy en día es una estupidez porque uno puede en tu celular anotar algo y ahí quedó. En internet está toda la información. Ahora lo que claro. uno tiene que tener, la habilidad que uno que tiene que florecer, es buscar la información y en base a esa información dar una solución. Programar. Eso, o sea, programar yo creo que no necesariamente, porque por ejemplo un futbolista lo mismo, le llega una pelota y está en una situación y tiene que resolver. No es como, o sea, al fin y al cabo tiene que programar obviamente, oye, tengo que dar el pase justo acá, tiene que tener todo en mente, pero claro, te entiendo a lo que vas con ese término de programar. Sí, porque quizás programar no necesariamente es ver códigos y lo que hacen los Claro, programadores, también puede verse como el organizarse o el, como dirían, no sé, el axiomatizarse, el limpiar el cuarto, el limpiar la casa, siempre todo el tiempo tener las cosas listas para su función, para que no nos retrasemos en eso. Entonces, yo creo que igual una cosa que hablamos en el podcast pasado era que la gente ya no le faltaba dinero, le faltaba tiempo. ¿Te acuerdas? Entonces yo creo que ahora eso va a continuar, algo que vivimos los dos, debe vivir la gente de nuestra generación, la gente de otras generaciones también, porque los modelos sociales se rigen por los modelos de producción económica. O sea, lo que tú mencionabas, de que la gente hoy en día lo quiere todo para ayer, lo quiere todo rápido, es porque vivimos en una sociedad del delivery, todos lo quieren delivery. Por eso existen incluso aplicaciones para el amor como Tinder, como ahora el nuevo Tinder que sacó Facebook. Las mismas redes sociales son parte de ese delivery, porque todo te lo llevan a los ojos. Ya no es yo tengo que experimentar para conocer, no. Yo hago un clic, hago esto y me llega a los ojos. Entonces, eso es algo que yo creo que hoy en día ha afectado mucho al campo de las artes, al campo del pensamiento. Porque ¿qué ocurre cuando a las personas ya no les interesa ni pensar, ni crear, ni hacer, como decías tú? Y lo que le importa simplemente es que le lleguen las cosas, recibir. Buscan solo estímulos, parecen como conejos de laboratorio. De hecho, ahora que Bad Bunny, hablando de Bad Bunny, que sacó su nuevo álbum, que lo encontré súper bueno, yo creo que eso también se extrapola a la música. Hoy en día los temas ya no están durando tanto como era la música de Pink Floyd, del rock, de otras bandas, de Michael Jackson, ponele, que eran temas que hasta el día de nuestra muerte van a seguir sonando quizás. Temas como para todo el tiempo, que no eran solamente parte de una generación. Pero hoy en día los temas, ¿cuánto duran? Una semana el número uno en tendencia, después baja. ¿Cuánto puede durar un artista pegado? Marcianeque estuvo un año, el año pasado era el año de él y ahora... el bailita ahora dicen. Sí, pues, sí, claro, es el pailita. Pero al final eso va, ¿cómo decirlo? El tiempo, al igual que una serpiente, va cambiando su escama todo el tiempo. Entonces, claro, un artista está pegado, después va a haber otro artista pegado. Al final el estar pegado, ¿no? Eso es lo que quieren cumplir los artistas. Entonces, eso igual yo creo que nos lleva a pensar al final qué es lo que nosotros queremos hacer. Porque a veces queremos hacer, pero realmente no sabemos qué es lo que queremos hacer. Yo cuando quise escribir un libro dije, ya, yo quiero escribir literatura New Age, como Paulo Coelho, como Pilar Sordo, Pepi la Fea, cosas que toda la gente los compre como pan caliente, o quiero escribir algo que realmente sea para la gente que le gusta leer, y también para la gente que aunque no lea tanto, se quede con algo bueno. Y eso es lo que yo decidí. Y eso igual a mí me ha llevado a tener que hacer las cosas más lento, porque al final he descubierto que la poesía, en un país de poetas, se ha convertido en algo de nicho. Es una realidad. Entonces al final la memoria de este país no es buena, ni para cosas políticas, ni para No. cosas futbolísticas, ni para cosas artísticas. Así que mejor veamos la memoria ya en un segundo plano. Al final hay que darle a las cosas con ingenio, con innovación y conciencia. ¿Ah? Buena, Conciencia. me gustó. Mira, hablando de eso, del tema de que tampoco hay memoria política, después vamos a estar tocando ahí un tema del gobierno de Gabriel Boric, pero ahora yo me quería enfocar en el libro Dale. que sacaste, para que cuente un poquito a la gente de qué se trata. Y bueno, eso básicamente. Mira, este no fue el primer libro que yo partí escribiendo. Yo comencé con un libro que se llama Hiperlocura.
y que me falta poquito ya para terminarlo. Pero en un proceso personal mío, donde yo creo que sentía que todo me mentía, sentía que no podía creer en nada, que eran puros estímulos que querían perjudicarme, me aparté un día de todo lo que era la ciudad, de todo lo que era lo urbano y escapé a la naturaleza. Y ahí sentí que estaba muy bien retratado la idea de lo que era Dios, de lo que era el alma, lo que era el espíritu y la voluntad. Entonces al final Metáforas de la Montaña es un libro que yo siempre voy a decir, este libro a mí me lo mandó Dios, no fue un libro que yo haya pensado que iba a escribir, nunca se me ocurrió. Fue un libro donde yo tuve una especie de salida, donde escapé, por decirlo, de la Matrix y me conecté con lo que estaba afuera, que era lo que era la naturaleza, lo que yo también llamo nihilismo, que es no creer en nada. Que realmente cuando uno es parte de eso, siente eso de que, como les decía antes, de que todo les miente, cuesta mucho encontrar una verdad. Entonces al final, para mí escribir este libro fue ir construyendo esa verdad, la verdad que yo sentía que era realidad, no una verdad impuesta por algún partido político, por algún modelo económico, por algún canal de televisión, no, la verdad que sentía en mi cuerpo, que podía yo experimentar. Entonces, muy a grandes rasgos, Metáforas de la Montaña, un libro que comienza desde eso, sobre qué es la naturaleza. Yo igual soy un poco malulo con las personas porque creen de que con naturaleza yo me refiero a las plantas, a los árboles, y no, pues yo me refiero a la naturaleza humana, a la naturaleza del espacio, a la naturaleza de los planetas, a la naturaleza de todo lo que se abarca con la palabra naturaleza. Y mira, yo quería leer el poema que se llama Metáforas de la Montaña, Dale. ya que como es el libro Metáforas de la Montaña, leer ese poema, donde igual se cuenta una historia y también muchas cosas más, po. Pero bueno, yo ya les digo de que todas las personas que estén viendo este podcast y que quieran el libro van a llevar un descuento, ¿eh? Si hagan de parte de Robo Mendoza, un 25% de descuento. Pero bueno, ya vamos a leer el poema, ¿no? Bueno. Metáforas de la Montaña por Tier Absurd. Rocosos firmamentos del mármol resuenan entre mis ojos aislados. Montañas, rocas, cerros. Todo fue barro y agua. Por debajo de mis pies siento al mar, su río. Luces blancas que transitan direcciones de la vida en su caudal, rodeadas por las hojas verdes que con sus ramas y árboles entregan aire y sombra. Oh, vida eterna, cómo amo ese color, el relajo que me acompaña, los pájaros suenan en el viento y los arbustos me sonríen. Insectos que me pican y que se pegan a mi ropa, enseñándome que lejos de acá todo es una banalidad. Autos y vehículos nos olvidan de lo que son nuestras piernas. Pero ¿quién pensará en la madre con su hijo, que en la noche lo invita a descubrir el mundo y su magna naturaleza? Es que nada más poseemos. Todas esas casas son vacas comiendo del pasto, de un pasto que no es fértil como sus ventanas, un pasto que no conoce la sagrada primavera. Los animales con sus pies en el agua barrosa me ven escribiendo en un puente sobre ellos. Ven cómo atesoro esta montaña y a sus paisajes. Observan darme cuenta del caminar que me permite saber dónde estoy, por dónde paso y por dónde viven. Todas estas cosas que tiene el mundo en su suelo empedrado, rocas, agua, piedras, barro, rocas, sal, polvo y barro, agua, vida, aire y animales, agua, vida, tierra y mar. Tantas palabras y solo conservo estas preguntas. ¿Quién mirará esto más que yo? ¿Quién mirará lo otro más que aquel? ¿Quién se ensuciará los pies en el café y gris del suelo? ¿Quién romperá sus zapatillas para llegar hasta acá? Miro a mis pies y sigo en el puente, mientras en él contemplo y camino, con mi mano en la baranda. Ya la montaña me drogó. Quizás acá Dios venga a buscarme.
en el punto donde todo me lo dio. Las metáforas de un río, los claros de la vida, una poderosa virgen y una estatua. Aparte los multiversos y la cerámica de las piedras que me cruzó la vista. Agradecido el oxígeno y el sol quemándome esta cara, refrescando los colores. Extraviado mirando al río, su claridad y su tibieza, me pregunto por el ciego, ¿qué será de él si no ve esto? ¿Qué será de él mientras camino? Quizás por esto estoy escribiendo, porque todo antes ya está escrito. No es todo tragedia, es el reflejo lo importante. Así que por favor, Dios, dame tu verdad, que la repartiré y la sembraré en el suelo, aunque tu verdad sean sueños o muerte. Y aquí, aunque mi verdad o nuestra verdad sea otra soga en estas arenas del desierto, haz que todas las metáforas de la montaña resuenen en las plantas por el césped y que hagan fotosíntesis con los ojos de la humanidad divina que creaste. Envidia y rencor mueran en la cruz, que todo mal se apague en este pacto, que la gente viva de la mejor forma. Yahvé, Dios, hazme el poeta de la luz, algo superior al gran poeta maldito de Baudelaire, de Rimbaud y de Pizarnik. Hazme un soldado y profeta, un testigo de Jesús, un volcán o un cielo, un alma. Hazme ser la salud, el oxígeno, la calma, el sol y el canto, esta tierra y su lluvia, los astros y la flor, el alma y la sombra. Hazme ser el espejo único del universo, la luna y el tiempo. No seré vacuidad ni tampoco otra necia razón moderna. Soy obra tuya, Yahvé, resguárdame. Yo solo seré al igual que tú. Nacimos y nací solamente para vivir a tu imagen y semejanza. Estamos de visita y tenemos que luchar por el boleto a tu reino eterno. Pero ¿cómo hacerlo si la verdad la das tú? Tú solamente nos amas y yo recibo amor. Yo solo les entrego el pan de la montaña, en donde tú te sentarás a juzgarnos. Muy bueno, muy bueno. Mira, Así- tenía algo que agregar, yo tengo un par de comentarios, está en mi mente. Mira, para cerrar nomás Dale. porque yo quería explicar el libro con ese poema. Sé que a veces quizás la gente que no está acostumbrada a leer poesía puede sentir un poema de 3 páginas, un poco largo, pues realmente los poemas largos no existen. Es como hablar de cuentos largos, son toda una sucesión de cuentos cortos y de poemas cortos, y cuando la persona va leyendo línea tras línea, se le va construyendo una, una imagen, por decirlo así, que puede retratar las cosas. Entonces al final yo creo que con este libro explico muy bien lo que es la poesía, que significa eso, evocar la naturaleza, hacer que aparezca delante de nuestros ojos. Como la física estudia la naturaleza de la realidad de las cosas, los fenómenos de la naturaleza, la poesía evoca esos fenómenos, los puede sacar, les da vida, por decirlo. Entiendo, entiendo. Mira, claro, para alguien que no está acostumbrado a leer poesía, esto puede parecer muy largo. Y honestamente, bueno, yo creo que la poesía se tiene que reinventar. No sé Mm, si quizás debe seguir en el mismo formato, porque la gente hoy en día, mm, complicado de que de partida van a pagar por un libro para leer, de partida eso. Y segundo, ahora todos lo quieren rápido, delivery, a la mano, en la pantalla, pues, ¿cachai? claro. Es como algo, como que estamos perdiendo un poco de humanidad en ese sentido y no estamos fusionando un poco más con la tecnología. Hablaste mucho de Dios también, que ahí también después voy a entrar en ese tema, pero va de la mano con esto de que la tecnología es el diablo. Eso es lo que muchos dicen. Y a mí al menos me hace sentido porque a mayor tecnología, a mayor producción, el planeta se deteriora, cada vez Claro. existe más, digamos, delincuencia, insatisfacción de la sociedad, porque la tecnología
al fin y al cabo, ¿para qué la necesitamos si, entre comillas, Dios nos dio todo ya? Tenemos Mm. todo. Entonces, quería ahí saber un poco tu opinión y después voy a hablar el tema de Dios ya en específico. Muy buena pregunta la que tú hiciste al final, porque me hace recordar al escritor de Un Mundo Feliz, que escribió esta utopía, que al final se transformó más que en un mundo soñado, en un mundo como de pesadilla, que es el mundo feliz donde a todas las personas y a la gente la tienen en base como en un dogma de orgías, de drogas, que le dan felicidad, que les producen felicidad. La gente ahí no tiene contacto con la naturaleza, vive detrás de una pantalla todo el tiempo. Y este, que era un médico que escribió esa obra, él dijo, puede que llegue en un momento a avanzar tanto la tecnología que ya no vamos a necesitar médicos, ya no vamos a necesitar personas que nos puedan ayudar con los problemas de la vida, con la muerte, con los malestares fisiológicos, con los malestares psicológicos. Y eso es lo que más cree la gente que le dedica día a día a la tecnología. Porque quizás, claro, para nosotros la tecnología puede ser un diablo, porque como tú lo dijiste, Dios ya nos ha dado todo. Pero ¿qué pasa también en la vereda de la gente que trabaja en la tecnología, que quizás con la tecnología quiere aportar desde la misma creación? Entonces al final pelear con la tecnología es algo que ya se hizo en el siglo XVIII, donde hubo un movimiento de gente que le iba a pegar a las máquinas cuando las máquinas le quitaban la pega, pero ya hoy en día no podemos pelear con eso. Sino, ya sabemos que el día de mañana la tecnología nos va a arrebatar a muchas personas la pega. Entonces, los que de alguna manera van a sobrevivir a ese proceso, porque así de cruel es la ciencia, disculpa que te lo diga, la gente que va a sobrevivir a ese proceso va a ser las personas que logren adaptar su oficio con la tecnología. Yo, por ejemplo, puedo escribir el libro bien, pero yo donde escribo, escribo en la computadora, uso Word, tengo que usar programas que me ayuden a editar, a calzar bien la obra. Cuando utilizo imágenes, tengo que usar editores de imágenes. Entonces, imagínate, en el mismo libro, yo ya siento de que aquí la poesía se está renovando a lo que es este siglo. Porque la poesía no va a dejar de ser esto. De hecho, la poesía en un comienzo partió como un canto, ¿me explico? Claro. De hecho, la Biblia dice que el mundo comienza cuando Dios habla. Si Dios no hubiera hablado, no nacería el mundo, no estaríamos ni nosotros. Entonces, sin llevar esto tanto al cristianismo, o... Eh, Dale, dale. ¿O continúa o no? tú, po. Ya verás. Bueno, realmente yo creo que cuando nosotros vamos a hablar sobre lo que es reinventar a la poesía, realmente es algo que los poetas saben de que es un absurdo, porque la poesía durante mucho tiempo ha pasado por épocas peores que esta, por épocas donde han querido llevarla a una multitud, donde todos comprendan lo mismo, un mismo lenguaje, que sería adoctrinamiento, o han querido llevarla a pequeños grupos de poder y de élite donde no entiende nadie nada. Pero al final no, la poesía en ese sentido es una campeona. ¿Por qué? Porque la poesía, en los antecedentes históricos de la humanidad, fue la primera vez como se empezó a contar la verdad de las cosas. Los primeros maestros de la verdad fueron poetas, después llegaron los sabios y después aparecieron los filósofos. Y después de que Tales de Mileto predijo un eclipse, ahí empezó el tema de la ciencia. Cuando Anaximandro descubrió el aire, cuando se empezó a descubrir, bueno, todo lo que es el universo, cuando empezó el descubrimiento del mundo, que eso es la ciencia, para los griegos, el descubrir el mundo, empezó porque ya antes la poesía había picado ahí. Entonces, como dice un gran poeta alemán, todo lo que prevalece es aquello que es fundado por los poetas. De hecho, hay poetas como Raúl Zurita que dicen que Chile es la historia de un poema, que nace un poema, de la Araucana de Alonso de Arcilla, que fue el primer poeta español que vino acá, compartió con los mapuches y escribió una hermosa obra. ¿Y qué es lo que se ha repetido día a día? Entonces, al final, movimientos en la política han sido fundados en este país también por poetas. Movimientos, por ejemplo, como los que hizo Gabriela Mistral a nivel de educación,
que hasta el día de hoy tú vas a México, a Cuba, a España, Gabriela Mistral, para los dueños de la RAE, del Diccionario de la Lengua Académica, para todos los jefes de pasapalabra, Gabriela Mistral y Pablo Neruda son pero autores que no se pueden tocar, porque aportaron mucho al lenguaje castellano, ¿cachai? Entonces, Mira, al final, dale. para cerrar nomás, al final la poesía es algo que va a estar por sobre todos los tiempos. Pero lo que hay que saber hacer como poeta, porque al final un poeta es un catalizador, es adecuar eso a nuestro tiempo. Y hay que partir de menos a más. Yo parto con este libro, yo sé que después con Hiperlocura ya van a quedar todos locos, pero a mí me interesa que después de eso la gente no sea como pum, un impacto de tan de golpe, porque en ese sentido creo que la poesía se distancia de todas las demás artes, incluso hasta de la pintura. Mira, yo creo que ahí en lo que dijiste de que la poesía se tiene que adecuar al tiempo en el que estamos, yo creo que es clave y más que nada hoy en día, porque como dijimos al principio, la poesía pareciera que está muerta hoy en día, ya Mm. nadie pesca la poesía, y yo creo que alguien tiene que reinventarse. Tiene que ser como antes se cantaba y luego se empezó a escribir, hoy en día se tiene que digitalizar de alguna forma. Sí. Hoy en día se tiene que digitalizar la poesía y ahí donde tiene que entrar tu hiperlocura. Y yo se lo he dicho porque tengo más amigos que le gustaría hacer poesía. Le he dicho, oye, ¿sabéis qué? Te soy honesto, si queréis llegar a más gente, ya no podéis seguir haciéndolo en libro. Porque hoy en Mm. día las personas de cuánto, 10 años, 15, 20 años, ya no agarran un libro, sino que agarran el celular. Y cuando tú le haces la clase normal, se distraen. Po. No, ya estamos en otros tiempos. Y ahí es donde tiene que venir la hiperlocura, como dije. Y bueno, ahora quería hacerte una preguntita sobre Dios, porque ahí en el libro mencionaste harto sobre Dios. Sí. Y, y la otra vez yo estaba hablando en TikTok, hice un live, nunca he hecho un live en mi vida, en vivo, con alguien que digamos que también decía bastante, hablaba bastante sobre Dios. Y yo le pregunté, ¿y qué es Dios? Porque él como que criticaba a la Iglesia Católica, decía que la Iglesia Católica había sido un invento entre el Imperio Romano y los judíos, Sí, pues, y, sí, eso, es y- eso. y que, bueno, les voy a contar más o menos lo que me dijo eso, ¿ya? Mira, estaba Jesús y es un revolucionario, po, y Mm. empezó a como, de alguna forma, mover al pueblo y que el pueblo se rebelara y que le empezó a quitar el poder a lo que es el Imperio Romano. Mm. Y entonces los judíos dijeron, oye, unámonos, Imperio Romano con judío, crucifiquemos a Jesús y luego vamos a quemar todas las cosas que Jesús dejó, tratar de borrar toda esa información y vamos a dejar solamente lo que nos conviene. Y ahí damos inicio a la Iglesia Católica y bueno, todos sabemos que hubieron, a la gente cuando se les persigue, se queman los libros, se queman la información. Todos sabemos que eso es cuando uno quiere instaurar una nueva forma de pensar, ¿o no? Sí, pues cuando 2 más 2 5 para el dueño Eh, del mundo. Claro, entonces lo que pasó después fue que se fue borrando toda esa información y se creó la Biblia. Que la Biblia es Mm. solamente lo que se quiere que las personas lean. Porque hay algunos evangelios que están escondidos y esos son los que quizás te hacen despertar. ¿Ya? Mm. Porque la mayoría de gente está dormida. Entonces, de ahí surge todo esto de la Iglesia Católica y que él decía que era un invento para controlar a las masas. Y yo le decía, ya, pues entonces si tú no crees en Dios desde la perspectiva católica, ¿qué es Dios? Y él me decía que Dios es todo, está en todo, desde un animal, un bicho que ves, en lo malo también, porque sin luz no existe oscuridad y sin oscuridad no existe luz. Entonces yo te quería preguntar para ti, ¿qué es Dios? Mira, para mí Dios, yo no sabía esto, Rodo. Yo antes de escribir este libro no te hubiera podido responder. Porque yo durante mucho tiempo también fui ateísta para pensar. Porque tú lo que me dices son muchos razonamientos ateístas. ¿Qué es el ateísmo? Que es, por ejemplo, cuando Abraham, que fue el que fundó todo el pueblo de Israel desde un comienzo, baja un ángel y le dice, tienes que matar a tu hijo. Un ateo diría, ya, ¿y quién es el ángel? ¿Quién es Dios? ¿Por qué tengo que matar a mi hijo? Ese es el ateo. La persona de fe, que no tiene un existencialismo ateo, sino tiene un existencialismo cristiano, como se le llama, tiene fe po, y confía, agacha la cabeza, porque al final hay que entender que para la ciencia y para los ateos, todo lo que sea Dios va a ser algo patético, no va a ser algo como
estoico, algo como vigoroso, no, al contrario, es como pobreza, misericordia, humildad. Para la gente que no sabe esto, siempre lo van a ver así, ¿ya? Por eso está mucho hoy en día la figura del anticristo, que es casi como olvidarse del otro, como creer que todo es parte del individuo. Pero eso no es tan así, porque al final yo me considero de las personas que ha aprendido a conocer a Dios. Al final yo creo que ahora sé que es Dios porque lo he conocido. ¿Y cómo lo conocí? A través de pensamientos. Porque en un momento dije, lo único que veo es nihilismo. Es como estar en un pozo oscuro, en el universo donde no hay nada, y todo me produce temor. Es nihilismo. Pero en un momento dije, ¿y si el nihilismo es Dios? Si esa nada es el verdadero principio de todo el ser. Y esa es mi conclusión, pues por eso esta metáfora de la montaña. Porque eso no es algo lógico, no es lineal, no es A, B, es alógico, es algo que comienza al final. Ni siquiera es circular, por decirlo, es algo que comienza al final. Dios es todo alógico. ¿Por qué? Porque el mundo lógico es un mundo que es proyección, pero no es la verdadera realidad de las cosas. Las realidades comienzan al final. Después de uno vivir las cosas, ahí se da cuenta de lo que está siendo parte. Entonces Dios para mí es el nihilismo, es la nada de todas las nadas. Por eso puede permitirse toda esta construcción. De hecho la mecánica cuántica ve eso, de que en un momento las partículas del universo eran todas negativas, se empezaron a juntar, a juntar, a juntar y ¡pum! Hubo una explosión. Y ahí nació este universo, que sería el de nosotros, esta Vía Láctea, donde está el planeta Tierra. Pero al final hay que pensar de que alguien detonó eso. Hay que saber de que hay alguien que tiene un protagonismo detrás de esto. O sea, yo no sé si es alguien, debe ser algo. No, yo creo sí que es alguien. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos hace entender eso. Al final cuando Jesucristo baja y él dice en la Biblia, yo vengo acá para hacer que el plan de Dios, mi Padre, sea perfecto. Sin Jesucristo eso no sería perfecto. Y es verdad, porque al final, ¿por qué se cambió toda la tabla del tiempo y la historia por Jesucristo? ¿Quién es el que hizo caer al imperio romano? Jesucristo. ¿Quién es el que ha hecho de alguna manera caer a otros imperios con su ejemplo? Jesucristo. Entonces, como dice un gran filósofo Hegel, Jesucristo es la primera dialéctica, es la persona que hace que las oposiciones, el sol y la luna, dialoguen. Y eso es lo que decía Heráclito, el gran filósofo, que el sol y la luna son solo uno. Entonces Platón y Aristóteles decían, no, este viejo está loco porque ¿cómo va a decir de que las oposiciones son solo una? Eso no es lógico. Claro, no es lógico, es alógico. Comienza al final. Entonces yo al menos creo que aquí yo fui a buscar un fundamento de la filosofía porque yo metí las manos en el caos y ahí encontré a Dios, en ese mismo caos. Entonces al final, claro, todo lo que ahora yo leo en la Biblia, que en un momento lo sentía como historia, no sé, como cuentos, después uno lo empieza a interpretar de otra forma. Entonces al final aquí hay dos formas de llegar a la verdad de todo, que podríamos llamar Dios. Una forma es siguiendo las normas y las pautas que es la iglesia, o la otra es fuera de la iglesia, y ese es un camino mucho más largo. Porque yo al menos no aprendí nada de Dios en la iglesia. Lo aprendí todo por mí mismo, preguntándome por qué era la verdad. Y de hecho, para ponerle el timbre a este argumento, una vez probé hongos y me acuerdo que en un momento donde estaba muy ido con los hongos, dije, ¿y qué es pensar? Y de repente se me puso un manto en blanco arriba de mi cabeza, yo creo que puede haber sido una alucinación, pero sentía que todo eso era Dios. Y claro, pensar es todo lo opuesto a mentir, porque si yo estoy mintiendo mientras pienso, no estoy pensando. Entonces pensar es buscar la verdad. Y ahí es donde está Dios, po. Ahí, más arriba de las nubes. ¿Me explico? Oh, igual estuvo un poco loco todo, igual estuvo un poco loca la explicación. Yo creo que Es es a que, interpretación de cada uno, es sí, a sí. interpretación de cada uno. Lo que sí a mí me chocó, que dijiste que para ti Dios es como la nada de las nadas, o que es la nada. Cuando uno se siente vacío, por ejemplo, se siente triste,
quizás es Dios manifestándose. Quizás Claro, es el momento, son los momentos más difíciles de la vida, pues, cuando estás, no sé, pues imaginemos, estás haciendo una dieta y ya no querías hacer la dieta o te sentís triste porque te fue mal en algo. Ahí, en ese momento, en el desistir, seguir adelante o al fin y al cabo todo tu trabajo no, da lo mismo y me voy a la otra vereda. Quizá ahí está Dios hablándote, está poniéndote a prueba, quizá. Y sí, po. me hizo a mí mucho ruido eso que dijiste. Sentido también me hizo sentido. Eh, Y claro, una hipótesis decir de que la nada y el todo son parte de una misma cosa que yo llamo Dios, po. Me explico que al final no se trata del caos y el orden, como dos hermanos que pelean. Se es como trata de, el yin y yang. se trata de que este yin y el yang es una fotografía del caos. Es como si un día alguien fuera y le tomara una foto al caos, ahí está el yin y el yang. Un blanco y un negro que tienen parte del otro dentro de él y que claro, están siempre girando, porque el caos nunca para. El caos nunca Todo este se... movimiento. Sí, pues todo el movimiento es el mismo movimiento de la galaxia. Pero lo que ocurre es que, ¿qué pasa si yo ya sé esa verdad? Si yo ya sé que el yin y el yang es el caos. Eso a mí me deja conforme, me deja tranquilo. No, pues a mí no me dejó conforme, yo quería saber más, pues. Y al final eso es lo que uno llega eh, a a lo que alguna vez dijo Santo Tomás de Aquino, que él decía, solamente la cruz de Cristo nos libera del circular laberinto de los estoicos, o sea, los héroes, de los que se creen que se la pueden todo. Eso es un laberinto circular. Entonces al final la cruz de Cristo, que es casi como una figura visual, imagínate un círculo con una cruz al medio, es la que detiene esas cosas. Mira, ahí, disculpa por interrumpirte, pero me hace sentido lo que dices porque yo he llegado a la conclusión de que todas las guerras, todos los malentendidos, todos los odios, al final se producen porque personas quieren mantener el poder y no lo Claro, quieren perder. claro, sí, los estoicos. Entonces, sí, me hace sentido. Los romanos eran estoicos, Mira, Nietzsche era estoico, por eso él decía Dios ha muerto. Pero él no se refería a que Dios murió, a que el Señor que nos creó murió, no. Que al ser humano ya no da la vida por algo tan grande como Dios. Que ahora el ser humano no tiene ningún propósito de vida. Entonces al final por eso Nietzsche rescata, siendo muy ateo él, rescata la idea de la autorreflexión que tienen las personas cristianas. Que es algo que yo también aplico mucho en la psicología. A veces siento que la psicología me lleva a mí a darme cuenta de que algunos malestares en las personas, algunos malestares, parecieran ser porque ellos mismos quieren estar así. Entonces uno como psicólogo tiene que casi cumplir la labor de un exorcista y sacar ese demonio o esa negatividad, ese apagado de cerebro, porque a veces las personas apagan el cerebro y hablan desde el estómago, dejan de pensar. Y al final ahí es donde volvemos a las mentiras, que son pura oscuridad. Al final hay gente que cree que está haciendo lo correcto porque hay un partido político que le dice eso es lo correcto. Entonces, quédate tranquilo. Entonces, al final la figura de Dios siempre va a estar esa verdad fuera de nosotros que es lo que nos va a reconfortar. Yo quise conocerlo y ya sé quién es su hijo y también siento que hay algo que es muy útil, que el que al final él mueve las cosas, ¿cachai? Porque al final este libro, yo te digo, yo nunca pensé que lo iba a escribir, po. Nunca yo tenía ni una idea de este libro. Y al final fue como que llegó la idea, pasó por mis manos y ¡fum! Y ya, a publicarlo, ya a mandarlo a hacer, para comenzar con algo. Porque Hiperlocura es una parte de poesía y otra de puros cuentos, y yo quiero sacar esas dos de aquí a término de año y al comienzo del otro, tirar las dos partes juntas. Onda, para la gente que le gusten los cuentos, que me compre los cuentos, para la gente que le gusten los poemas, que me compre la poesía. Y para la gente que no, que le gusten los dos, me lo compre los dos, pero a lo que yo quiero llegar es que eso no es un libro como Metáforas de la Montaña, porque este es un libro completamente espiritual. Yo sé que el día de mañana, y es lo que yo tengo fe, este va a ser el libro del cual más se va a hablar. Más que todas las otras obras que yo pueda hacer, que pueden ser más interesantes, más llamativas. Un día podría tomar un avión, escribir un poema en la nube, como lo han hecho otros poetas, para acercar la poesía a la gente, pero al final lo que conoce el poeta es que es el contenido lo que queda.
no queda nada más. Las formas no valen. Las formas da lo mismo, las formas. Lo que queda es el contenido. Entonces, si el contenido es verdad, da lo mismo la forma. Siempre la gente lo va a entender igual. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa como poeta. Sé que en un momento quizás voy a tener que llevar la poesía a la tele, voy a tener que llevar el arte, más que incluso la poesía, el arte a la tele, que es lo que hace Alejandro Al celular, yo Jodorowsky. creo. Al celular. Sí. De hecho, ahora mismo yo tengo pensado grabarme narrando estos poemas y subir un audiolibro a Ah, Spotify. buena. Sí, ir haciendo esas cosas, se me van a ocurrir. Pero al final, la inteligencia también nace de un estímulo externo. ¿Por qué uno necesita inteligencia? Porque hay algo que a uno le está afectando. Entonces uno quiere resolver un problema. Al final, para eso nace la inteligencia, que es el conocimiento. Es para solucionar la problemática que uno tiene en su día a día. Y al final, lo que pensamos las personas cristianas, porque la gente que a mí me conoce de antes nunca se hubieran imaginado que yo hubiera escrito un libro por Dios. Pero al final lo que sentimos la gente cristiana es que estamos todos en una guerra espiritual. Entonces al final uno tiene que decidir, pues, para trabajarle al bien o al mal. Porque yo creo que esas frases de que uno está más allá del bien y el mal es para gente canalla. Realmente uno tiene que tomar posición. Uno sabe lo que es bueno y malo. Por las mismas consecuencias. Interesante que hay que algo es bueno y algo es malo, porque hay mucha gente que lo pone como que solamente las cosas son y que no existe No, el bien ni el mal. eso es mitomanía, porque al fin y al cabo yo también en un momento decía ya qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero cuando uno va experimentando, cuando uno va cometiendo errores o va teniendo aciertos, te vas dando cuenta de que hay cosas que te favorecen y cosas que no. Las equivocaciones rompen todas las cosas. Y en cambio los aciertos a uno le abren caminos, le abren puertas, le dan estatus. ¿Me, Es ex- verdad. me explico? Entonces, al final, claro, ya no se trata de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Se trata de valorar qué es lo bueno para tu vida y qué es lo malo para tu vida. A veces lo malo igual puede transformarse en bueno. Y Claro, el mejor ejemplo que yo pongo es cuando uno toca a fondo. Porque ah, si a sí, veces uno nunca, si a veces uno nunca toca a fondo, nunca va a poder ser la mejor versión de sí mismo. Si un equipo, por ejemplo, Chile ahora que le está yendo pésimo, no va al mundial, va a quedar último, todo, si no tocamos fondo, ¿cuándo vamos a hacer un nuevo proceso como corresponde, ¿cachai? Y esto se puede extrapolar a miles de cosas. claro, es que caerse para aprender a levantarse. Pero no sé si caerse es malo. ¿Me explico? Quizá la gente ve lo malo como lo no funcional, lo que le hace perder tiempo, lo que le quita plata. Pero no, para mí lo malo es lo que te hace estar mal, lo que te quita el sueño, lo que te hace sentir cosas en el estómago, en el cuerpo. Porque la gente que tiene envidia, que tiene rencor, odio, tienen sintomatologías que son muy claras. Hay gente que dice, yo cuando siento odio me duele la cabeza. Yo cuando he tenido ataques de ira me pongo a llorar, se me aprieta el pecho. ¿Y por qué vienen esas cosas? Claro, no sé, no creo que sean demonios necesariamente que se le metan a las personas, pero lo que voy es que son pulsiones de muerte, son pulsiones que no construyen, son elementos que a la gente la destruyen, no la fortalecen. Al final por eso yo creo en el alma, porque yo sé que mi cuerpo es efímero, se va a acabar, polvo eres, polvo serás, pero mi alma es eterna e inmortal. Hay cosas que son inmortales, yo creo en eso. Y ya lo he experimentado y sé que eso es así. Una cosa, por ejemplo, que es inmortal es el amor cuando es verdadero. Una cosa que es, por ejemplo, inmortal es el esfuerzo cuando uno es sincero. Otra cosa que puede ser inmortal son los buenos recuerdos en los peores momentos de uno. Entonces al final lo importante es hacer, solamente hacer. Da lo mismo, no hay que sentir resquemor, porque quizá uno no sabe todo lo que se está perdiendo delante por no hacer, por quedarse en esa zona de confort.
Imagínate, hoy en día el presidente de nuestro país llegó a ser presidente joven, rápido, porque él hacía. Salía en la tele, salía en la tele, salía en la tele. Y la gente lo empezó a ver, porque yo creo que Boric, esa generación de políticos, esa generación de políticos que dijeron, oye, la gente ya no está metida en la política afuera de las casas, en los sindicatos, la gente está metida en la política en la tele. Entonces, para mí Boric era un político de televisión, y hasta el día de hoy. Pero él salía peleando por el cambio de constitución, aquí y allá, hacía políticamente, y eso a la gente le entrega como una especie de currículum. Aunque él no esté ni siquiera egresado, no haya terminado derecho, pero tiene un currículum para la gente por ser visible. Entonces esa es la importancia también de hacer. Que incluso ahí uno se da cuenta de que a veces uno puede ser el peor sujeto y le puede ir bien igual, por lo mismo. Porque lo importante es hacer. Mira, el mejor ejemplo que ahí te puedo dar, los músicos exitosos. Sus músicas no son las mejores, sino que es como un personaje. De tanto hacer, como que se creó un personaje y a la gente le gustó el personaje y Claro. escuchan la música, porque ¿para qué estamos con cosas? Los ritmos que saca Marcianeque, Bad Bunny, te los puede hacer cualquier otro, hoy en día con la Mm. tecnología que existe. Pero interesante lo de Gabriel Boric. Ya como para cerrar, esta de las últimas preguntas, la última de hecho, yo igual ahora me he puesto a ver un poco en redes sociales y le ha caído bastante crítica de Mm. que no ha hecho nada, de que sigue en la misma, y por ejemplo esto del CAE que lo iba a condonar, como que ahora se está echando un poco para atrás, que está ocupando, oye, se le va a condonar a ciertas personas con X razones, etcétera, etcétera. Entonces quería ver tu opinión de cómo ha estado en este tiempo cortito igual, cortito, el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué tal eso? No sé, yo creo que cuando hablamos del gobierno de Gabriel Boric, primero estamos hablando de toda la población chilena, porque todo lo que haga Boric nos va a afectar. Yo por eso me interesaba en pensar tanto sobre Boric como cuando pensaba sobre Piñera, porque al final son los representantes, el líder Boric de nuestro país. Boric va a Argentina y ahí llega el presidente de Chile a Argentina. Entonces es un representante moral, un representante social, no solamente político. Yo creo que Gabriel Boric es una persona que tiene mucha labia. Ustedes se pueden meter a su Instagram y él siempre sube, hoy día leí tal texto, tal poemario, tal novela. Es un tipo que sabe harto de libros, sabe muchas frases ahí para el bronce. Pero yo siento que su discurso se ha ido transformando en algo ideológico. Y creo que eso es lo que la gente está renegando. Al final yo en un momento también estuve metido en la política, me metí ahí a levantar los brazos, a pelear, a pelear, a pelear, pero uno termina aprendiendo de que en la política hay juegos de poderes, así como en Game of Thrones, que ya sobresalen a uno, y que por más uno sea bueno, por más uno sea honesto, al final hay cosas que a uno lo empujan a cometer equivocaciones morales. Entonces yo creo que Boric también está limitado por este mismo proceso, porque Boric llegó con apruebo dignidad, llegó con la lista del pueblo, entonces él se supone que ese es su sector. Su sector no son los empresarios, su sector no es la gente Opus Dei, su sector es la lista del pueblo. Entonces yo, por lo que veo cómo está el pueblo con Boric, me preocupo. Las cosas cada vez están más caras, culpan a la guerra, culpan a los camioneros, pero también es que es la responsabilidad que tiene Gabriel, po, de parar la mano, de hacer lo que él quiera, ¿cachai? Porque mucha gente ha visto a Boric como un nuevo Allende, pero Boric y Allende son dos cosas distintas. Uno es amarillo y el otro es rojo, entonces son dos cosas muy diferentes. Pero yo creo que Boric ahora está en una paradoja. Depende del apoyo del pueblo, de la gente que lo llevó al poder, pero si él no es un buen líder y representante de eso, el pueblo no le va a dar apoyo y su gobierno va a caer. Al final tiene que aceptar que si llegó cuenteándose a la gente es porque eso es verdad. Entonces, si no lo acata, al final la palabra es acción, como dice la Biblia, la palabra es acción. Entonces, si no hay acción, la palabra no vale y la gente se va a seguir tosqueando nomás. Después la gente va a decir, ah, derecha e izquierda son la misma porquería. De hecho, hoy en día yo creo que ya no se trata tanto de De eso. eso, sí, yo creo que esa concepción política de derecha, izquierda,
dejémonos de huevear, por favor. O No, no, sea, no se ya trata. ahora tiene que ser lo mejor de cada uno e inventar otra concepción. No, eso de centro también ya tenemos que pensar algo distinto. Ya no puede ser derecha, izquierda, no. Tiene que ser algo que todos Mm, estemos de acuerdo, tanto el pobre como el rico. Por eso yo a este podcast traigo a gente cuica y a gente pobre. Pues, ¿cachai? O sea, bueno, no pobre, pero gente de escasos recursos mm. para que, al fin y al cabo, todos somos personas. ¿Ya? Tienes razón en eso. Al final, yo creo que lo que pasa acá es que hay dos tipos de política. Una política que es como la que decía Platón, que es un cuento que se le impone a la gente para controlarla. Y otra, que es lo que dice Aristóteles, que es la acción pública. O sea, el que no hace política para los griegos era un idiota. Eso significaba ser idiota, no hacer política. Entonces hay que ver de que la política tiene una cara y un sello. El sello, el juego del poder, la manipulación, la coerción, la tergiversación de los hechos. Pero la cara es que es la única herramienta que tiene una polis, un grupo de personas para salir adelante. Entonces al final yo lo que le podía decir a la gente es que aproveche lo que Boric está abriendo para que los jóvenes participen, para que puedan fortalecerse, tomar experiencia en todo esto, porque hay gente que le gusta mucho la política. Yo creo que es demasiada la gente que hay que le gusta la política porque se necesita mucho cariño para dedicarse a la política, es bien sofocante. Pero fuera de eso, hay que aprovechar eso, lo bueno que tiene Boric y lo malo es que criticarlo. Yo en ese sentido me declaro anarquista porque yo al Frente Amplio, que es un partido de actores y universitarios, yo nunca vi a una persona trabajar ahí en el McDonald's que fuera al Frente Amplio, nunca vi un tipo del Subway que fuera al Frente Amplio, disculpa que te lo diga porque yo estuve puerta adentro, entonces al final hay que aceptar cuál es el gobierno por el cual tú votaste. Entonces eso, yo creo que la política es lectura, hay que Mira, saber las cosas. yo creo que el gobierno de Boric y Gabriel Boric también todavía pueden dar vuelta el partido. Empezaron perdiendo Sí, 1-0. sí. Empezaron perdiendo 1-0. Bueno, y con toda esta weá de la inflación, la guerra, peor, pues un 2-0, 2-0. Pero así como Real Madrid da vuelta en los partidos, quién sabe, hay que ser positivo. Mm. Y bueno, con esto damos término al podcast. ¿Algunas últimas palabras que te gustaría decir? Nada, miren, si este podcast llega, supera las 500 visitas y supera los 100 comentarios o a ver, pongamos un número, más de los 100 likes, podría hacer algo mejor con el robo, incluso hablando de otros temas más delicados como lo es el cine. Hacer un top de películas. O hacer otro video realmente para usted. Sería bueno que la gente en los comentarios dijera sobre qué le gustaría si es que existía la posibilidad de un nuevo video. Porque al final yo ya me siento parte aquí de la casa. Así que nada, yo espero que la gente haya disfrutado esta conversación, se haya nutrido, haya entendido lo que era Dios, que es algo súper complejo, porque Dios al final es el misterio. Todas las cosas terminan en misterio. Avanzamos y a lo único que llegamos es al misterio. Así que éxito nomás, pues. Sí. Éxito y pura energía. Bueno, muchas gracias por venir, Papi Doc. Y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. Chaito.